Evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo. Este es Julio Florencio Cortázar, amante del jazz, del box, un hombre solitario, un gigante gentil, argentino, francés, escritor. Apuesto que en internet has visto fotos de famosos cuando eran niños, por ejemplo, Adele o Rihanna, alguna actriz o actor mexicano. Pero apuesto a que no habías visto estas fotos de Cortázar cuando era niño. Hay una foto de él donde aparece junto a su hermana Ofelia menor que él, de algunos años menor que él, que por cierto vivió muchos más años que Cortázar. Nació en la capital de Bélgica, en Bruselas, el 26 de agosto de 1914, corresponde al signo Leo, me parece. Su madre estaba esperando a dar a luz en un hospital mientras las tropas de Hitler tomaban Bruselas. Cortázar en una entrevista describe su nacimiento como un nacimiento bélico. Los dos padres de Cortázar eran argentinos. Su padre era un funcionario público. Fue mandado por la embajada argentina a Bélgica. Por eso es que Cortázar nació en Bruselas. Debido a la guerra, no pueden regresar a su país sino hasta que esta termina, que es cuando Cortázar empieza a aprender español. Por eso se le escucha un acento francés en sus discursos. Te está contando pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle. Una vez que Cortázar y su familia regresan a Argentina, se establecen en un suburbio que ahora ya es parte de Argentina, pero en aquel entonces estaba a las afueras, el cual es llamado Banfield, la casa donde llegó a vivir Cortázar en sus primeros años de niñez. El padre de Cortázar no se saben razones, ni él tampoco, el propio autor, no las menciona en ninguna entrevista. Solo se conoce que cuando él tenía 6 años su padre los abandonó y pues dejó a su madre y a su hermana desprotegidos. Esto porque pues en aquel entonces su madre, a pesar de que era una mujer, dice el propio Cortázar, muy culta, pues no era bien visto que trabajara en otras cosas que no fueran gubernamentales. Entonces, de traductora, porque ella conocía varios idiomas, no podía emplearse y pues tuvo que emplearse en cuestiones burocráticas. Cortázar escribió su primera novela romántica alrededor de los 8 o 9 años. Una novela muy sentimental en la que todos mueren al final. No se conoce, no existen ediciones de este escrito porque pues, son cosas muy prematuras, pero al parecer estaban basados en inspiraciones que tenía el propio Cortázar de otros autores, de sus lecturas. Su madre, sin embargo, y un tío cercano no le creyeron que él fuera el autor ni de sus poemas, porque también escribía poesía, ni de esta obra, y eso para Cortázar fue un gran shock emocional, porque se dio cuenta de que el primer libro que publicó Cortázar era un poemario y se llamaba Presencia, pero no estaba todavía muy seguro sobre su lírica, por lo que lo firmó bajo un seudónimo. Se puso él a sí mismo Julio Denis. El siguiente libro que se publica de Cortázar es uno llamado Los Reyes. Habla de la historia del Minotauro, pero contada de otra manera, porque en este escrito el Minotauro es una especie de poeta, un hombre libre que tiene cierta metáfora como de ser encarcelado en el laberinto, y Teseo es el que cuida el orden. El Minotauro en realidad vive felizmente con los rehenes que le enviaban para que se alimentara, porque esta historia del Minotauro pues es todo un pasaje de la mitología que quizás podemos hablar de él más adelante.
Este escrito de los Reyes viene a Cortázar mientras está usando el transporte público y él tiene la sensación de que hay algún antepasado muy muy lejano, quizás cretense, que le está hablando en ese momento y se comunica, hay una vía de comunicación entre algún antepasado muy antiguo y el propio Cortázar, porque él comenta que este escrito pues no lleva la prosa que él está acostumbrado a dar. E incluso el tema de la mitología no es un tema muy común para él, sin embargo siente el ímpetu de escribirlo. Luego aparece Bestiario, que es una de las recopilaciones de cuentos más famosas que tiene Cortázar, donde hay muchos cuentos muy célebres. Uno de ellos, y mi favorito también, es Casa Tomada, que habla de dos hermanos que eventualmente y poco a poco van siendo desplazados de su casa por ruidos extraños que se presentan hasta que prácticamente son sacados de la casa. Cortázar en una entrevista, muchos de estos datos vienen en una entrevista de Joaquín Soler Serrano, me parece que se llama el entrevistador español, comenta Cortázar que fue un sueño que él tuvo en el que estaba en una casa y pues sí había ruidos que iban indicando presencias, ¿no? que estaban ahí y él tenía que ir desalojando hasta que pues estaba en la puerta y era echado por estas entidades extrañas que nunca se sabe quiénes son. Lo siguiente es un aspecto muy interesante de Cortázar, es su rutina de escritura. Muchos autores tienen una rutina de escritura muy rigurosa. Por ejemplo, Haruki Murakami me parece que es de los que tienen una escritura muy establecida, muy rutinaria. Pero Cortázar, contrario a varios, porque pues claro, cada quien va a variar en su método de escritura. Cortázar era un escritor intermitente que escribía en servilletas, en vuelos, en el transporte público. Él se definía a sí mismo como poco disciplinado, excepto cuando se acercaba al punto central de la escritura, que en ese momento se sentía como que no podía haber interrupciones alrededor de él para terminar de escribir el punto central de lo que estaba escribiendo. En sus propias palabras, el cuento ya está escrito, lo que necesita es convertirse en idioma, y ese es mi trabajo. Y bueno, yo creo que por ahora es suficiente de la vida de Cortázar. Hay muchos aspectos que no toqué, pero pues siempre se puede volver a hablar de él. Otro aspecto muy interesante es su vida romántica. Cortázar decía que así como él amaba varias ciudades, pues también amaba varias mujeres. Podemos hablar en otro video más adelante de su vida romántica. Espero que este video haya quedado decente. Pero bueno, eventualmente eso se irá puliendo, espero. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir. Y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no?